En 4 días del mes de marzo de 1519, habiendo tan buen suceso en llevar buena legua y fiel, mandó Cortés que nos embarcásemos. Y yendo navegando con buen tiempo, revuelve un viento ya que quería anochecer, tan recio y contrario, que echó cada navío por su parte con harto riesgo de dar en tierra. Y quiso Dios que a medianoche aflojó. Y desde que amaneció, luego se volvieron a juntar todos los navíos, excepto uno, en que iba Juan Velázquez de León. Y dijo Cortés al piloto Altaminos, que no era bueno ir más adelante sin saber de él. Y el piloto hizo señas a todos los navíos que estuviesen al reparo y pairando, y aguardando por si ventura le echó el tiempo en alguna ensenada. Dijo el piloto a Cortés, Señor, tenga por cierto que se metió en uno como puerto o bahía que queda atrás, y que el viento no le deja salir, porque el piloto que lleva es el que vino con Francisco Hernández, y volvió con Grijalva, y que se decía Juan Álvarez, el Manquillo, y sabe aquel puerto, y luego fue acordado volver a buscarle con toda la armada, y en aquella bahía donde había dicho el piloto lo hallamos anclado. Y estuvimos allí un día. Y luego saltó en tierra el piloto y un capitán que se decía Francisco de Lugo, y había por allí unas estancias, donde había maizales, y hacían sal, y tenían 4 cúes, con casas de ídolos, y en ellos muchas figuras, y de todas las más de mujeres, que eran altas de cuerpo, y se puso nombre a aquella tierra la punta de las mujeres. Acuérdome que decía Aguilar, que cerca de aquellas estancias estaba el pueblo donde era esclavo, y que allí vino cargando, que lo trajo su amo, y que cayó malo de traer carga. Y que también estaba no muy lejos el pueblo donde estaba Gonzalo Guerrero, y que todos tenían oro, sino que era poco, y que si quería que le guiaría, y fuésemos allá. Y Cortés le dijo riendo que no venía para él tan pocas cosas, sino para servir a Dios y al rey. El capitán Escobar partió y fue a Puerto de Términos, que así se llama, e hizo todo lo que le fue mandado, y halló la lebrela que se hubo quedado cuando lo de Grijalva, y estaba gorda y lucía. Y dijo Escobar que cuando la lebrela vio el navío que entraba en el puerto, que estaba halagado con la cola y haciendo otras señas de halagos, y se vino luego a los soldados y se metió en ellos a la nao. Y esto hecho, se salió Escobar del puerto a la mar. Nosotros en la punta de Cotoche, que al otro día salimos con buen terral y llegamos a la boca de Términos, y de que no hallamos a Escobar, mandó Cortés que le sacasen el batel con 10 ballesteros y lo fuesen a buscar en la boca de Términos, o a ver si había señal o carta, y luego se halló árboles cortados y una carta a quien ella decía que era muy buen puerto y buena tierra y de mucha casa, y lo de la lebrela. Y le dijo el piloto Alamino a Cortés que fuésemos nuestra derrota, porque con el viento sur se debía haber metido en la mar y que no podría ir muy lejos, porque había de navegar a Orza. Y puesto que Cortés sintió pena no le hubiese acaecido algún desmán, mandó meter velas y luego lo alcanzamos. Y dio Escobar con descargos a Cortés y la causa porque no pudo aguardar. Estando en esto llegamos al pueblo de Potonchán, y Cortés mandó al piloto que surgiésemos en aquella ensenada, y el piloto respondió que era mal puerto, porque habían de estar los navíos surtos más de 2 leguas lejos de tierra, que mengua mucho la mar, porque tenía pensamiento Cortés de darles una buena mano por el desbarate de Francisco Hernández de Córdoba y Grijalva. Y muchos de los soldados que nos habíamos hallado en aquellas batallas, se lo suplicamos que entrase dentro y no quedasen sin buen castigo. Y aún se detuvo hace 2 o 3 días. El piloto Alaminos con otros pilotos porfiaron que si allí entrábamos, en 8 días no podríamos salir, y que por el tiempo contrario, y que ahora llevábamos buen viento, y que en 2 días llegábamos a Tabasco. Y así pasamos de largo. En 3 días que navegamos, llegamos al río de Grijalva, que en nombre de indios se llama Tabasco. Así, en 12 días del mes de marzo de 1519, llegamos con toda la armada del río de Grijalva que se dice Tabasco, que en aquel puerto y río no podían entrar navíos de mucho porte,
Surgieron en la mar los mayores, y con los pequeños y los bateles fuimos todos los soldados a desembarcar a la punta de los palmares, como cuando Grijalva, que estaba del pueblo de Tabasco, obra de legua y media, y andaban por el río y en la ribera entre los manglares, todo lleno de indios guerreros, de lo cual nos maravillamos, los que habíamos venido con Grijalva. Y además de esto, estaban juntos en el pueblo más de 12,000 guerreros aparejados, para darnos guerra, porque en aquella sazón aquel pueblo era de mucho trato, y estaban sujetos a él otros grandes pueblos, y todos los tenían apercibidos con todo género de armas según las usaban, y que en sus pueblos nos habían dado guerra y muerto 56 hombres, por manera que con aquellas palabras que les habían dicho se determinaron a tomar las armas. Y desde que Cortés los vio puestos en aquella manera, dijo a Aguilar, la lengua que entendían bien los de Tabasco, que dijese a unos indios que parecían principales, que pasaban en una gran canoa cerca de nosotros, que para qué andaban tan alborotados, que no les veníamos a hacer ningún mal, sino decirles que les queremos dar de lo que traemos como hermanos, y que les rogaba que mirasen, no comenzasen la guerra, porque les pesaría de ello, y les dijo otras muchas cosas acerca de la paz. Y mientras más les decía Aguilar, más bravos se mostraban, y decían que nos matarían a todos si entrábamos en su pueblo, porque les tenían muy fortalecido, todo a la redonda, de árboles muy gruesos, de cercas y albarradas. Y volvió Aguilar a hablar como la paz, que no nos dejasen tomar agua, y comprar de comer, a trueco de nuestro rescate, y también a decir a los calachonis cosas que sean de provecho y servicio de Dios nuestro Señor, y todavía ellos a porfiar que no pasásemos de aquellas palmares adelante, sino que nos matarían. Y de aquello vio Cortés, mandó apercibir los bateles y navíos menores, y mandó poner en cada batel 3 tiros, y repartió en ellos los ballesteros y escopeteros. Y teníamos memoria que cuando lo de Grijalva, que iba un camino angosto desde los palmares al pueblo, mandó Cortés a 3 soldados que aquella noche mirasen si bien iba a las casas, y que no se detuviesen mucho en traer la respuesta. Y los que fueron vieron que sí iba, y después, de bien mirado, se nos pasó aquel día dando orden de cómo y de qué manera habíamos de ir en los bateles, y a otro día por la mañana, después de haber oído misa y todas nuestras armas muy a punto, mandó Cortés a Alonso de Ávila, que era capitán, que con 100 soldados y entre ellos 10 ballesteros fuese por el caminillo y diésemos con el pueblo. Y desde que los indios guerreros que estaban en la costa y entre los manglares vieron que de hecho íbamos, vienen sobre nosotros con tantas canoas al puerto donde habíamos de desembarcar para defendernos que no saltásemos en tierra, que toda la costa no habría sino indios de guerra, con todo género de armas que entre ellos se usan, tañendo trompetillas y caracoles y atabalejos. Así mandó Cortés que nos detuviésemos un poco y que no soltasen ballesta ni escopeta ni tiros, y como todas las cosas quería llevar muy justificadas, les hizo otro requerimiento delante de un escribano del rey que se decía Diego de Godoy, y por la lengua de Aguilar, para que nos dejasen saltar en tierra y tomar agua y hablarles cosas de Dios y de su majestad, y que si guerra nos daban, que si por defendernos algunas muertes hubiese, u otros cualquiera daños, fuesen a su culpa y no a cargo de la nuestra. Y ellos todavía siendo muchos fieros, que no saltásemos en tierra, que si no nos matarían. Y luego comenzaron muy valientemente a flechar y a hacer sus señas con los tambores, y como esforzados se vienen todos contra nosotros. Y nos cercan con las canoas, y con gran rociada de flechas que nos hicieron detener en el agua hasta la cinta, y otras partes no tanto. Y como había allí mucha lama y ciénega, no podíamos tan presto salir de ella. Y cargan sobre nosotros tantos indios que con las lanzas a manteniente y otros a flechazos hacían que nos tomásemos tierra tan presto como quisiéramos. Y también porque en aquella lama estaba Cortés peleando,
y se le quedó una alparguete en el cieno, que no le pudo sacar, y descalzo de un pie salió a tierra, y luego le sacaron el alparguete y se calzó, y entre tanto que Cortés estaba en esto, todos nosotros, así capitanes como soldados, fuimos sobre ellos, nombrando al señor Santiago, y les hicimos retraer, y aunque no muy lejos, por amor de las albarradas y cercas que estaban hechas de maderas gruesas, a donde se mampareaban, hasta que las deshicimos y tuvimos lugar por un portillo, y de entrarles y pelear con ellos, y les llevamos por una calle adelante, y a donde tenían hechas otras flechas. Y allí tornaron a reparar y a hacer cara, y peleaban muy valientemente, y con gran esfuerzo, y dando voces y silbos, y decían, Alcachón, Alcachoni, que en su lengua mandaban que matasen o prendiesen nuestro capitán. Estando de esta manera envueltos con ellos, vino Alonso de Ávila con sus soldados, que había ido por tierra desde los Palmares, como dicho tengo, y les llevamos retrayendo, y ciertamente que como buenos guerreros nos iban tirando grandes rociadas de flechas y varias tostadas, y nunca volvieron de hecho la espalda, hasta un gran patio donde estaban unos aposentos y salas grandes, y tenían 3 casas de ídolos, y ya habían llevado todo cuanto hato había. En las cues de aquel patio mandó Cortés que reparásemos, y que no fuésemos más en seguimiento del alcance, pues iban huyendo, y allí tomó Cortés posesión de aquella tierra por su majestad, y él en su real nombre. Y fue de esta manera que, desenvainada su espada, dio 3 cuchilladas en señal de posesión en un árbol grande que se dice ceiba, y que estaba en la plaza de aquel gran patio, y dijo que si había alguna persona que se lo contradijese, que él lo defendería con su espada y una rodela que tenía envasada. Y todos los soldados que presentes nos hallábamos cuando aquello pasó, respondimos que era bueno tomar aquella real posesión en nombre de su majestad, y que nosotros seríamos en ayudarle si alguna persona en otra cosa contradijere, y por ende, ante un escribano del rey, se hizo aquel auto. Y por hoy hasta aquí nuestro relato. Espero les haya agradado el video. Hasta la próxima.